Entonces, cuando alguien dice que el feminismo es incongruente, no es tan cierto, porque no existe tal cosa como el feminismo. Ha llegado a tal punto que en verdad estas mujeres que en algún momento fueron oprimidas, ahora luchan por ser opresoras. Las personas creen que de verdad el feminismo se trata de la igualdad. Por eso es que yo creía que era incongruente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Revelándonos, Te revelaremos dogmas sociales con los que hemos crecido. para revelarnos a lo establecido. Yo soy Lorena Yo soy Jean, ajusten sus audífonos, pónganse cómodos. y que empiece la deconstrucción. Estamos muy emocionadas de empezar una cuarta temporada con tremendo equipazo que nos está acompañando aquí detrás de cámaras, en producción, en preproducción. Realmente ha sido una ayuda que nosotras no esperábamos. No podemos iniciar esta temporada sin agradecer a Mari, sin agradecer a Mek, sin agradecer a Teru y sin agradecer a Max. En verdad son tremendos profesionales que nos están ayudando un montón y toda esta producción y todo lo que ustedes ven no sería posible sin Sin ellos. ellos. Así que gracias chicos a todos y cada uno de ustedes porque han confiado en el proyecto, en nosotras, y de verdad que apreciamos muchísimo que compartan el talento y la profesionalidad que tienen con nosotras en este momento Muchas gracias por acompañarnos en esta rebeldía. de revelarnos. Entonces, hoy vamos a hablar del feminismo. Y yo no sé ustedes ya, pero a mí me ha pasado que he sentido que el feminismo ha sido de alguna manera contradictorio o incongruente. Creo que esta opinión que hemos escuchado por muchos lugares en el que dicen que el feminismo es incongruente o vemos TikToks por ahí súper virales que dicen las incongruencias del feminismo, a mí personalmente me molestan, pero también cuando algo te molesta hay que empezarlo a reflexionar, ¿no? ¿Por qué me molesta? Y no solamente por qué molesta, ¿por qué es que estas personas creen que el feminismo es incongruente? ¿Qué hay detrás de eso? Claro. A ver, por ejemplo, me ha pasado que en algún momento he escuchado a feministas decir, sí, nosotras marchamos por la igualdad de género. Y por otro lado, me ha tocado cruzarme con feministas que, ojo, disclaimer, no es que no sea feminista. Así que Somos calmaos, feministas. calmaos, vamos a empezar poco a poco. Entonces, luego me ha tocado ver a feministas que realmente no buscaban ningún tipo de igualdad o equidad, ni siquiera. Era más un pisotear a los hombres. Algo que, o sea, en lo que yo no puedo estar de acuerdo, porque para mí, de todas maneras, somos todos seres humanos y merecemos cierto respeto inherentemente por existir. En este caso, por ejemplo, yo sí veía incongruencias, además de las tuyas, más que nada en la etapa de la universidad, ¿te acuerdas? Ujú. Yo era de las chicas que decían, oye, nada que ni una menos, es nadie menos. Y recuerdo que tú y yo nos mechábamos a morir. Para variar. Bueno, sí, yo decía, no, no debería ser nadie menos, ¿y qué pasa con las problemáticas también que sufren los hombres? Pero siempre lo hacía justamente en un contexto en el cual se estaba hablando de problemáticas de mujeres. Entonces, para mí sí era más o menos incongruente porque, claro, acá viene el punto. Las personas creen que de verdad el feminismo se trata de la igualdad. Por eso es que yo creía que era incongruente. Claro. Pero vamos adentrándonos un poco más al feminismo y nos damos cuenta que en realidad no se trata de eso. Ujú. Yo creo que ese es el primer error y el primer paso para entender de qué va el tan conocido feminismo. Todo este cambio que tuve con relación al feminismo fue en realidad justamente como decía, porque pude adentrarme un poco más, pude leer un poco más, pude formar un poco más, no solamente a través de lecturas, sino a través de compañeras feministas que sabían mucho más que yo, que formaban parte del activismo muchísimo más tiempo que yo. Entonces fue ahí donde me di cuenta de que hay una problemática muy grande que es el patriarcado. Y en ese patriarcado en sí, eh, ya la problemática no es tanto el hombre como sujeto opresor, sino que es el patriarcado quien oprime tanto a hombres como mujeres. Claramente, por supuesto,
las consecuencias de este patriarcado han sido mucho más grandes en las mujeres, ya desde que nacemos hasta quizás la manera en cómo morimos. Entonces, pero eso no quita que en sí la pelea o la lucha sea exactamente contra los hombres, pero el, el punto es, ¿por qué creí eso? Debe haber algo más detrás de eso, ¿no? Claro, de hecho yo creo que muchas personas, sobre todo las personas que critican bastante el feminismo, creen que el feminismo es estar en contra de los hombres y se me hace, o sea, creo que tiene sentido porque hay grupos de mujeres que realmente quieren machacar a los hombres, ¿no? Y sí, tú eres un hombre con N y con V, cosa que tú y yo también hemos hecho. Tú eres hombre, por eso eres menos y eres automáticamente, por ejemplo, un violador o un agresor. Y es un poco difícil porque sí, yo creo que un hombre es fácilmente en este mundo un potencial agresor, pero no por eso lo puedo catalogar de buenas a primeras como agresor, sin siquiera darle la oportunidad de mostrar que no es así. Claro, ay, Dios mío, ahí ya viene como que un debate como que dar la oportunidad de mostrar que no es así, bien difícil es, ¿no? Es O sea, difícil, sí, es claro. difícil porque de todas maneras yo creo que eh, ha sido responsabilidad del género femenino también hacer algo al respecto. Y creo que una de las cosas que sí le puedo criticar al género masculino es el silencio. Ujú, Eso sí le puedo criticar de todas maneras quizás a la mayoría de los hombres. claro. El silencio que hay detrás de violaciones, de abusos, de, eh, de quizás compartir información sin consentimiento de alguien más, como fotos privadas, Ujú, nudes. claro. Entonces, creo que en ese caso sí podríamos ver una responsabilidad grande. De hecho, claro, yo creo que la responsabilidad está de ambas partes, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, y cada quien en su cancha y cada quien con sus reglas y sus formas de ayudar. Entonces, en este caso, sí creo que los hombres no puedo decir que todos, jamás diría que todos, pero normalmente cuando hablamos generalizamos. Entonces, muchos hombres quedan en silencio cuando sus amigos hacen chistes machistas o cosifican a las mujeres o las ven como si fuesen un pedazo de carne. Entonces, ese es un gran problema también que viene del patriarcado, porque el patriarcado, como tú lo dijiste, no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Por qué? Porque hace que los hombres no estén en contacto con sus emociones, que crean que la vulnerabilidad es algo malo o que los hace débiles. Y creamos dos paradigmas totalmente distintos que en lugar de funcionar como un complemento, se hacen daño el uno al otro. Claro, creo que sí hay una especie de corresponsabilidad porque yo no quiero ver a las mujeres como unas víctimas por, durante toda su vida, pero creo que las responsabilidades en cada cancha son distintas, Sí, totalmente. son totalmente distintas y claramente creo que sí las mujeres lo que han hecho es crear varias comunidades para hacer algo al respecto. Pero en estas varias comunidades también vemos justamente varias opiniones, por ejemplo, con el tema de la cosificación de la mujer. Se ha visto, por ejemplo, que, no sé, que si ves a alguien haciendo twerking en sus redes sociales, que es público para todo el mundo, y podemos llegar al punto de que algunas feministas llamen a decir, perdón, digan que está siendo cómplice del patriarcado y que se está sumando a la cosificación que hay con las mujeres, o quizás ni siquiera eso, quizás simplemente la ven como una víctima del patriarcado que está cayendo en las redes del patriarcado porque se está cosificando y que los hombres aprovechan de eso. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué pasa con la agencia que tienen las mujeres? O sea, ¿y qué pasa con esta mentalidad un poco conservadora que tienen uno que otro feminismo, ¿no? Que te dicen, no deberías vestirse así porque solamente lo estás haciendo para adaptarte o ser como tener una mirada atractiva de los hombres. Entonces es como ¿y qué pasa con la agencia de las mujeres? ¿Qué tal si de verdad esta chica sí se siente sexy haciendo twerking y ya? ¿Qué?
Claro, ahora que lo dices, mencionas un poco como contradicciones, ¿no? Y de repente para la gente que nos está viendo, nos entiende un poquito, o nos está escuchando, nos entiende un poco acerca de hay muchos tipos de feminismo. Entonces, cuando se habla de feminismo, no existe uno solo. Por lo tanto, el feminismo depende mucho del grupo de personas en el que se haya creado, porque es un movimiento, es una comunidad que, como todas las comunidades y como todos los movimientos en general en el mundo, busca aportar cierta ayuda a cierto grupo de personas. Entonces, luego vamos a adentrarnos en eso, pero retomando lo que tú me dices respecto a la cosificación y el twerking, creo que es complicado porque tenemos ambas partes, ¿no? La sociedad que puede, grupos de la sociedad que pueden no ser feministas, que dicen que eso no está bien porque no está bien mostrar el cuerpo de una mujer. Porque te regalas. Claro, porque no te estás respetando y lo que fuera, como si tú no merecieras respeto automáticamente y simple por el hecho de existir, y como si acaso las prendas cortas fuesen una razón para que te faltaran el respeto. Es una locura, porque además se ve casos de violaciones también a niñas, y estas niñas no están vestidas de ninguna manera provocativa. Entonces no se trata de la ropa y no se trata de lo que muestras. Por otro lado, tenemos este mundo feminista en donde hay grupos feministas que también critican esta situación porque dicen que está siendo parte de la degradación del patriarcado y la sociedad y todo lo que tú quieras. Y al final la pregunta es, ¿realmente le hace daño a alguien que una persona quiera hacer twerking en la cámara? O sea, que alguien quiera mover el culo frente a la cámara. ¿Le hace daño a alguien? Porque si no le hace daño a alguien, entonces ¿por qué tendría que estar mal? Claro, y bueno, retomando el tema de esto de las incongruencias del feminismo, yo me preguntaba por qué las personas rechazaban tanto un movimiento que personalmente considero justo y no veía tanta problemática detrás, ¿no? Que claramente hay personas que no van a aceptar la manera de ejercer política a través de las marchas y todo esto. Bueno, es que no todo el mundo puede estar de acuerdo con todo. Exacto. Pero el punto es, ya, olvidémonos de las marchas y de la manera de ejercer política. ¿Por qué estarías en desacuerdo con ciertos discursos del feminismo? ¿Por qué se rechazaría tanto y en Latinoamérica? Entonces, me di cuenta que en realidad lo que se rechaza muchas veces es el feminismo blanco, al feminismo hegemónico, que, claro, yo creo que la mayoría de veces que la gente habla de el feminismo, habla en realidad de ese feminismo hegemónico blanco que, como su nombre lo dice, es el más conocido, es el que más poder tiene y es el que más se ve también no solamente en espacios políticos, sino también en espacios de marketing. Ahora ser feminista es lo más marquetero que puede ser una mujer y se empiezan a vender politos y todo esto. Pero entonces, si se genera un rechazo a este feminismo hegemónico, ¿qué otras opciones de feminismo hay? Que quizás sí se estén dando en espacios de Latinoamérica, como el feminismo comunitario, el feminismo decolonial. Hasta podríamos hablar un poco del feminismo islámico. Sí, claro. Y justamente lo que hablábamos hace un rato, existen muchos tipos de feminismos y todos funcionan para cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que el feminismo es incongruente, no es tan cierto, porque no existe tal cosa como el feminismo. El feminismo decolonial que tú mencionaste, a mí me parece muy interesante porque no tiene como sujeto principal al hombre, sino a la comunidad. Claro, no tiene como sujeto político a las mujeres, pero sí a la comunidad, exacto. Y no solamente es un feminismo, no solamente se diferencia en el sujeto político, sino también que se diferencia en las problemáticas que abarca y qué discurso tiene, porque en el caso del feminismo decolonial, no se puede luchar contra el patriarcado sin luchar contra el capitalismo, sin luchar contra el racismo, cosa que muchas veces el feminismo blanco ignora, o hasta no solo ignora, sino también se va en contra de, porque dentro de ese feminismo blanco y hegemónico hay un discurso bastante individualista que a mí me molesta mucho, que es este de decirle a las mujeres, todo depende solo de ti, tú puedes sola, eres una girl boss, ya no necesitas a ningún hombre, que bla, 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 que dedicas solamente a tu negocio y ya. Y ha llegado a tal punto que en verdad estas mujeres
que en algún momento fueron oprimidas, ahora luchan por ser opresoras. Ujú. Y es horrible porque ya no estamos atacando una problemática de manera estructural, sino de manera individualista y creemos que de esa manera estamos haciendo algo y en realidad lo único que estamos haciendo es, no quiero decir manchar el feminismo porque... Pero al final se hace lo mismo de lo que te quejas. O Ujú. sea, ¿cómo pasas de ser oprimida a ser opresora? ¿Cuál es la lógica de esto? Puede ser que tengan pues mucho dolor y mucha injusticia dentro de ellas mismas, pero a mí me parece que y en opinión personal, yo creo que para un real cambio necesitamos entender que no es necesario vivir en este tipo de posiciones de poder. No necesitamos a un oprimido y a un opresor, necesitamos ser complementarios, entender que somos diferentes, que nunca vamos a ser iguales, de hecho, pero que sí merecemos el mismo respeto. Si eres hombre, si eres mujer, si eres trans, lo que sea que eres un ser humano y mereces ese respeto por existir y ya. Y el punto es, que quizás luego lo abramos, es que no sé si lamentablemente, pero la realidad es que las personas tenemos un concepto muy distinto de lo que es respeto. Es verdad. Entonces, que justamente quizás también ahí se diferencian los feminismos, ¿no? Ujú. Pero y quizás para para el feminismo blanco, una mujer recién se gana respeto cuando tiene su propia empresa. Claro, pero ¿por qué se tendría que ganar el respeto? Eso es lo que yo cuestiono. El Pero respeto no es algo que te tienes que ganar. por qué una mujer ama de casa, que tiene sus hijos y que solo se quiere educar a sus hijos, no puede ser feminista? No tiene sentido. Al menos para mí no tiene sentido. Es que yo creo que mientras sea esa la decisión, por ejemplo, mi mamá se dedicó a sus hijos durante todo el tiempo y para mí es el ejemplo de mujer más fuerte que he conocido en toda mi puta vida. Y no fue necesario para mí verla teniendo grandes empresas, oyéndose en contra de los hombres. Siempre fue independiente de los hombres, Ujú. pero no, eso no significa ir en contra de. Ujú. Y hablando de la independencia, mencionaste hace un ratito lo de Girl Power, que es como empoderamiento femenino, y me parece genial, fantástico, porque está bien que las mujeres se empoderen en el sentido de que sepan que no tienen que ser víctimas, que sepan que pueden romper con este patrón y que pueden construir su vida a como ellas quieran. Cosa que no significa que no necesiten de nadie, porque eso no es cierto. Los seres humanos somos seres sociales, por lo tanto, siempre vamos a necesitar de gente alrededor nuestro que nos quiera, De una comunidad. de una Por comunidad. ejemplo, en el caso de mi mamá, siempre estuvo acompañada de sus hermanas, de su familia, Ujú. de sus amigas alrededor de la vida, y hay tantas problemáticas que sufren no solamente las madres, sino las mujeres en general, que no hubiera sido posible hacerlo sin una comunidad que te respalde. Por ejemplo, en el caso, ¿te acuerdas que conversábamos sobre el aborto Ujú. y, y decíamos que conocemos tantas mujeres que han abortado, pero casi nadie lo sabe y es un secreto, de alguna secreto, Ujú. entre ellas, pero cómo hubieran sobrevivido a un proceso, no quiero decir un proceso traumático, pero sí complejo y difícil, si no hubiera sido con alguien que tenga tu soporte, que en muchos casos son mujeres. Sí. Entonces, creo que en todas estas problemáticas por las que pasamos las mujeres cis, las mujeres trans, no podríamos hacerlo sin una comunidad que nos respalde y que comparta nuestro dolor. Y creo que eso es lo bonito de los feminismos, Ujú. en ese sentido, porque te encuentras con alguien que comparte tu dolor. Y ahorita me acabo de acordar de ese momento súper lindo que tuvimos cuando vivíamos con Mari y estábamos en su cuarto conversando sobre las experiencias de abuso que habíamos tenido las tres. Y fue súper fuerte, fue muy liberador, Y fue revelador. revelador, fue muy lindo y me hace recordar a esto que alguna vez leí, la clave de tu empatía es tu herida. Y cuando compartes, no tienes que haber sentido exactamente lo mismo, pero hay una herida compartida que está ahí y que nos puede ayudar a avanzar juntas. Y me parece que eso es lo bonito de las comunidades de los feminismos que puede haber, Ujú. el acompañarte.
Sí, porque como todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces, no es que nosotras nos hayamos juntado a hablar de abusos y hayamos dicho, ay, qué lindo, no, obviamente no, porque qué mierda tener que ser mujer y pasar por estas huevadas toda tu vida, pero qué bonito poder encontrarte con otras mujeres que puedan ser también el soporte en este proceso. No queremos cerrar este episodio sin una parte de un texto que encontramos y que lo vamos a poner en las fuentes, porque consideramos que de alguna manera resume de lo que hemos hablado hoy. Un feminismo que no se plantee una lucha integral contra todas las condiciones que están en la base de la reproducción de la subordinación, es decir, contra el capitalismo, no pasará de ser un programa reformista y no de un cambio estructural. Está para pensar esa frasecita y para seguir pensando y cuestionándonos, los dejamos con una pregunta final, como siempre, en los episodios. Es, ¿ustedes creen que el feminismo necesita representar a todas las mujeres? ¿Y por qué? Los leemos en los comentarios. Espero que les haya gustado este capítulo, este primer episodio de la cuarta temporada. Gracias por estar aquí, Y gracias por acompañarnos en esta rebeldía. de revelarnos. Chao, chao. Chao.